te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Evangelio según San Mateo. San Mateo 12. Versículo 22. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bueno, habíamos comenzado el capítulo 12, cuando le acusaban a Jesús de estar quebrantando el día de reposo. Sí, habíamos visto. Y muchas personas utilizan este texto, ¿no?, que compartimos la vez pasada, para decir que, ve, el mismo Jesús quebrantó el día de reposo. Y vimos la vez pasada que no era así. Porque si realmente hubiera quebrantado el día de reposo, ya lo hubieran apedreado. Así es, porque quebrantar la ley implica ser apedreado. Entonces, ¿por qué no le apedrearon? ¿Por qué no le hicieron nada? ¿Será que en esa época ya había derechos, ya había justicia? No, porque no había quebrantado él el día de reposo. Pero ¿qué sí estaba quebrantando? Una de las tradiciones orales de los rabinos. Habíamos visto que hay dos tipos de pensamientos en el judaísmo en esa época, los de Hillel y los de Shammai. Uno creía que hay reglas en el día de reposo que cumplir, hay cosas estrictas. Y otro, que hay que ser misericordioso, que el reposo es para tener misericordia. O sea, vos no podés usar el día de reposo para acusarle a alguien ni para condenarle a alguien. A ella está quebrantando por el día de reposo. Oh, sos un maldito que no guarda el día de reposo, Satanás te lleve en el infierno. Así puede hablarle a alguien. ¿Qué clase de reposo es lo que vos estás fomentando? No, el día de reposo era para que el pueblo tuviera conexión con Dios. Y también Jesús había decretado, y esto vamos a leer aquí, dice 12, ¿no?
Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Dice. ¿En qué día es lícito hacer bien? En los días de reposo. Esa es una prueba de que Jesús nunca anuló el día de reposo. Solamente explicó que una persona puede hacer el bien a su semejante. En eso incluye ayudarle en algún trabajo. Si esa persona está edificando su casa y necesita terminar para vivir, no, pues hoy es día de reposo, no, vos podés ayudarle. Si esa persona está enferma y necesita que le transporte o le ayude o haga algo o prepare algo, podés hacer. O no. Si vos necesitas ayudarla, si queremos compartir con una persona alguna cosa, queremos ayudarla a mudar su casa, muchas actividades de bien que se puede hacer. No podemos empezar a hacer, no, esto no se hace, nada que ver. El que guarde el día de reposo entiende ese punto, ¿no? Entonces, él decreta, es lícito ayudar a los demás, compartir con los demás, hacer el bien en día de reposo. Y eso ya vimos la vez pasada, él sacó de las escrituras. Estaba mencionando en las escrituras. Pero la halajá judía ni siquiera quiere que prenda la luz el día de reposo. Ni siquiera quiere que te vaya al baño, algunos extremistas, ¿no? Bueno, y después habíamos visto que también, versículo 13, dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió y se fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no podían bíblicamente debatir con Jesús. Bíblicamente no podían hacerle entender que estaba equivocado. Entonces, cuando una persona ya no puede más con la Biblia, con la Escritura, demostrar sus errores, ¿qué piensa? Coaya destruíana. Este tipo tenemos que destruirle. Ya se genera el rencor y el odio hacia la persona. Eso es lo que ocurre. Acá, ¿qué ocurrió acá? ¿Por qué callaron? ¿Por qué no sacaron otro texto? ¿Por qué no le mostraron otro texto? ¿Por qué no le hicieron entender que él estaba equivocado? Yeshua, estás equivocado. Según el texto, tal parte, porque no había. Él le hizo entender, ustedes están enseñando de acuerdo a su corazón. Y el corazón que ellos tenían hacia Jesús, Yeshua, era de probarle, de tentarle y de acusarle. No era un corazón de enseñar la Escritura. Bueno, así habíamos terminado el capítulo 2, esa parte, ¿no? Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y esto va a crear gran polémica, porque acaban de debatir con él sobre el día de reposo. Él acaba de demostrarle textualmente que él está en lo que que él no está transgrediendo ningún mandato. Y también le acaba de sanar a una persona en día de reposo de una enfermedad. Y ahora le traen un ciego, mudo, y le sana. Y no es un simple ciego, o sea, no es simplemente un ciego y mudo, sino esto implica algo, ¿no? Nosotros cuando vemos esto, sí, un ciego, un mudo, y le sanó y ya está. ¿Por qué tanto drama? Hay tantas cosas, ya vamos, sigamos el siguiente capítulo. No, acá todo ocurre por algún motivo. Acá hay un misterio oculto con este ciego y mudo. Algo que la Escritura nos está queriendo enseñar, y a través de la sanidad de este hombre, Yeshua quiere enseñarle el estado en que se encuentra el pueblo. Y por qué hay ciego y mudo, y por qué él le sana. Eso es lo que acá se va a descubrir. Y en los próximos minutos vamos a solamente analizar este punto, y si nos da tiempo vamos a pasar a los demás versículos. Por eso vamos a mirar primero por qué había ciego y mudo y endemoniado en la tierra de Israel. Primero quiero leer Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28 habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Completo está detallando qué bendiciones vas a recibir si sos obediente a Dios. De la misma manera dice qué maldiciones vas a recibir si no obedeces a Dios. Y el versículo 28 dice, el Señor te herirá con locura, eso es estar endemoniado,
locura, ¿no? Te empezás a hacer cosas raras. Ceguera, turbación de espíritu, dice. Turbación de espíritu es igual también desesperación, no tener paz en el corazón. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esto estaba mencionando que iba a ocurrir si desobedecía la palabra. Esto arranca desde el versículo 15, ustedes pueden leer todo para comprender mejor. Entonces, una de las características iba a ser que iba a estar endemoniado, loco y ciego. No iba a poder ver nada. Otro texto, Salmo 146. Salmo 146, versículo 8. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. ¿Quién puede abrir los ojos de los ciegos? Dios. Ahora, ¿qué está haciendo Yeshua? Está abriendo los ojos a un ciego. Eso es muy interesante, ¿no? Muy importante, ¿no? Comprender. ¿Se acuerdan que dijo un ciego a los fariseos? Nunca se ha escuchado en la historia de Israel que alguien le abra los ojos a un ciego. No se escuchó eso. ¿Ustedes escucharon? No. Me extraña que ustedes son lectores de la Biblia. ¿Cómo no se pueden dar cuenta que lo que está haciendo este hombre es lo que dice la Escritura que haría el Mesías? Ustedes dicen que no le conocen, no saben de dónde vino. Qué raro, ustedes tendrían que conocerlo, ustedes tendrían que entender. Así él habló. Otro texto, Proverbios 5:20. Proverbios 5:20. La ceguera también está comparado con el pecado, también con la inmoralidad. Fíjense lo que dice acá. Cuando dice la amonestación contra la impureza. Ustedes pueden leer completo para entender mejor. Yo le voy a leer este punto. Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego? Dice, andarás ciego con la mujer ajena. O sea, una persona que se involucra con otra persona que no es su pareja, no es su esposa, es un ciego, dice. Está ciego. No entiende lo que está haciendo. Y abrazarás el seno de la extraña, dice. Y después empieza a hablar muchas cosas. Entonces, ceguera también se entiende con alguien que vive corrompidamente, vive haciendo cosas incorrectas. Sí se puede entender. Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29. El título de Isaías 29:9 dice, ceguera e hipocresía de Israel. Así está mencionando, ¿no? Ceguera e hipocresía. La ceguera también es comparada con hipocresía, con falsedad de personalidad. Así, ¿no? Dice Isaías 29:18, vamos a leer. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Esto es cuando ya venga el restaurador de Israel. Otra vez va a haber la oportunidad de que dice ahí, los sordos escuchen la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Esto cuándo se está cumpliendo? ¿Cuándo se está cumpliendo? Recuerden que el ciego dijo que nunca se ha visto a alguien que abra los ojos al ciego en el tiempo de Jesús, de Yeshua. Se está cumpliendo. Él es el cumplimiento de la palabra, perfecta. Amén. Bueno, 35, Isaías 35. 35. 5. Cada capítulo que yo estoy leyendo, ustedes pueden estudiar más para comprender más ahí. Son todos mensajes proféticos, muy interesantes. Pero yo les leo simplemente este texto para darle una idea de lo que habla el capítulo y el mensaje. Isaías 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Esto dice futuro glorioso de Sión, cuando empiece a restablecerse el reino de Dios. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dice que el mudo va a empezar a hablar cuando empiecen a restaurarse todas las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Jesús? Le está haciendo hablar a un mudo, le está poniendo en cordura a un loco, le está haciendo ver a un ciego. Entonces, ¿qué prueba más querés de que esto es el cumplimiento de las Escrituras? Que este espíritu que está saliendo de este hombre es el espíritu realmente que viene de el eterno Dios poderoso. Eso uno puede darse cuenta. Pero hay más, 42:7. Isaías 42:7. Isaías 42:7. El siervo del Señor, dice el título en 42. Si ustedes conocen bien, esto está escrito también en el Nuevo Testamento. Pero veamos lo que dice en el 7. ¿Para qué fue enviado el siervo del Señor? Dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. El objetivo del Mesías es abrir los ojos de los ciegos. Y uno de los ciegos es el que anda en pecado. El que está viviendo en pecado está ciego. Sí está mencionando. 16, ahí mismo, 42:16, dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en la llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. También está escrito en la profecía. Voy a guiar los caminos de los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que estaban viviendo en oposición o no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Yo les voy a guiar ahora, voy a ser su guía. No solamente les voy a dar la vista, sino también voy a ser su guía. Isaías 43, ahí estamos cerquita, 43:8. Dice así, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Sí, hay muchísimas cosas casi le voy a leer, pero está explicando que Dios está queriendo restaurar ya el corazón de las personas y en este lugar no pueden haber gente que estén ya en ceguera. ¿Se acuerdan que el rey David, y esto comenté hoy esta mañana, el rey David aborrecía a los ciegos y a los cojos, dice, porque el rey de los jebuseos le había dicho, rey, ni los ciegos ni los cojos te van a dejar entrar en esta ciudad, cuando él quería conquistar Jerusalén. Porque toda la vida, todo juez o todo intento de conquista de la ciudad de Jerusalén fracasó. Entonces los jebuseos tenían la mentalidad, estos israelitas son unos inútiles. Doban leimba de venágico, ala y rey inútil ahí. Así ellos tenían, su rey es un inútil, un fracasado. Aquí en nuestra ciudad hasta los ciegos y los cojos le van a derrotar a él. Entonces David se enojó. Cuando entre en esa ciudad, a los primeros que vamos a matar a los ciegos y los cojos. Así él pensó, pero no hay registro de que él les mató a todos los ciegos y los cojos. Al contrario, la Biblia menciona que él tuvo misericordia de un cojo, que era Mefiboset. Realmente el corazón de David era misericordioso. Es igual que el corazón del Hijo de Dios, Yeshua, que corazón tiene hacia los ciegos y hacia los cojos, de restaurarles. Aquí en mi reino no va a haber cojos ni ciegos, porque van a estar restaurados. Y el verdadero cojo y ciego que va a ser eliminado, ¿quién es? El cojo y ciego de corazón, espiritualmente. Ese sí es el enemigo, ¿verdad? El que no quiere ver la realidad, el que no quiere caminar para el Señor. Ese es el cojo y ciego espiritual. ¿Se entiende este punto? Bueno, otro texto, Segunda de Pedro, que vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 5 vamos a leer. Desde el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, ahava, ¿no? Amor, servicio a otras personas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Salvador y Rey de nuestra vida. Pero el que no tiene estas cosas, y fíjense muy bien cómo califica Pedro al que no tiene todas estas cosas que hemos citado, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si una persona no puede cambiar su corazón, no puede tener ya amor hacia los demás, virtud, paciencia, misericordia, está ciego ese. Peando je chaponai. Peaje saraima. Ma o manoje se cuera. Es igualito que los israelitas salieron de Egipto y en pleno desierto estamos hastiados de este pan tan liviano. ¿Por qué nos trajo a este desierto? Se olvidaron ya de todo lo que Dios hizo por ellos allá en Egipto. De las 10 plagas que mostró, cómo con mano dura les liberó. Es saraima, México. Esa persona está ciega. Segunda de Corintios. ¿Quién es el que te hace estar ciego? Entonces recuerden que Jesús con esta sanidad le está queriendo enseñar a estos hombres quién es Él y quiénes son ellos. Porque si vos ves esto y no entendés, estás ciego, pero de alma, de espíritu. Estás ciego de verdad. Son cojo y no habla de verdad. No podés decir la verdad de lo que está viendo, porque alguien te está interrumpiendo. ¿Quién es? Capítulo 4 de 2 de Corintios, el versículo 3 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Quiere decir, si alguien no distingue esta buena nueva, este mensaje, no es entre los que se salvan. Por eso, si alguien está seguro de la salvación, entonces está seguro que este evangelio es el correcto. El que se pierde no entiende de qué estamos hablando. No entendéis, madre. No es que no entiende porque no se le explicó. Se le explicó todo, se le habló todo, pero igual no entiende, está ciego. Su mente está todavía atrapado, cauterizada. ¿Por quién? Dice acá, en los cuales, versículo 4, el Dios de este siglo. Fíjense que habla Dios, y Dios quiere decir tipo un juez, o una fuerza, o un poder que gobierna y controla este siglo, dice, este tiempo. Entonces dice, en estas personas, que aunque le mostrá, le lee acá, ape coge escrito. No entiendo. Hay un Dios que le está manejando, que le está controlando, que está teniendo poder sobre su vida. El Dios de este siglo, dice. ¿Qué dice ahí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Como vos no querés creer, este Dios te pone ceguera. No podés vos entender lo que está ocurriendo. No ves nada, porque no querés creer, porque el Dios te muestra su palabra. No puedo creer. Entonces, no mire esto y vos crees lo que este Dios de este siglo te está manipulando. Él te está guiando. Vos le crees a Él, no le crees a la Escritura. La incredulidad te hace ser ciego. No, yo no creo. Por eso no es importante creer o no creer. ¿Dice o no dice así la Biblia? Y si dice así la Biblia, tengo que creer. Estoy obligado a creer. No depende si quiero creer o no quiero creer. Estoy obligado. Si soy creyente en la palabra. Bueno, creo que con esto ya estamos más que convencidos. Volvamos a Mateo capítulo 2. Entonces, le fue traído un endemoniado, un loco, ¿no? Ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. ¿Y cómo tenía que ser la reacción de la gente? El Mesías está manifestándose. El Mesías está abriendo los ojos de los ciegos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no? Los líderes, ¿cómo tenían que entender? Este es nuestro Mesías tan añorado, tan esperado. Los estudiosos de la Biblia tenían que comprender, esto es lo que estábamos esperando tanto tiempo. Pero ¿qué ocurrió?
Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Todavía tenían duda. ¿Será? ¿Por qué la gente sorprendida dice, ¿será este aquel hijo de David? Ustedes cuando leen ese punto, ¿será este aquel? Ahí dice, ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué le menciona a David? ¿Qué tiene de que ver David aquí? ¿De dónde le sacan a David? ¿Qué era David? ¿Qué significaba? Una puerta, una entrada con seguridad hacia un reino. Nosotros hoy estudiamos Melech David, rey David. Las misericordias de David, decían la Biblia. David tuvo misericordia de muchas personas. David es esa persona que le maldijo, que le menospreció. Cuando sus siervos querían cortarle la cabeza, déjenle. No le maten. A Joab que le traicionó, no le maten. Él era un rey que tenía abundante misericordia. Misericordia hacia las personas. Él era alguien que quería restaurar el reino. No restaurar, edificar, preparar. Él lo preparó todo, las 12 tribus, todo listo. Por eso, ¿qué está haciendo ahora Yeshua? Lo mismo que hacía David. Está restaurando, está devolviendo el plan original de Dios desde que el pueblo entró a la tierra prometida. De tener sus 12 tribus y de ser luz para las naciones, David está haciendo eso. Cuando la gente veía a David, dice que se admiraba de lo que él hacía. Este hombre hace las cosas que Dios quiere. Abner, que era su enemigo, al ver el trato de David con la gente, al ver el trato de David con su enemigo, este no es nuestro enemigo. Nosotros somos los enemigos de Dios. Este es un siervo de Dios y él se fue a hacer trato con él. Pero su secretario, Joab, le mató por espaldas. Ese era David. David era alguien que tenía amor abundantemente en su corazón. ¿Por qué se están acordando de David? ¿Quién era David? El que recibió la promesa de un reino perpetuo y de que de su linaje iba a salir alguien que iba a establecer ese reino. Entonces, cuando la gente dice, ¿será este aquel hijo de David? Se está acordando de esa profecía. Profecía en Samuel, profecía en Ezequiel, que David y reinaría sobre la casa de Israel y que habitaría en la tierra de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin. Eso está escrito, ¿no? De eso están hablando, la gente estaba recordándose. Pero los que realmente tenían que enseñar y apoyar estas cosas, ¿qué dijeron? Y acá ustedes ven, esto suena como pichadismo, pichado, celoso. El líder, el que cree que sabe mucho y cuando le está demostrando que no sabe nada, saca cualquier texto fuera de contexto o idea fuera de planes. Cualquier cosa saca de su cabeza. Por eso hay que cuidarse de los pichados. Hay que cuidarse de la gente envidiosa, falsa, porque va a sacar cualquier cosa que no venga de la Escritura. ¿Cómo le empezaron a hablar? Más los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, o Baal-Zebú, príncipe de los demonios. Los fariseos, hombres estudiosos de la Biblia, hombres que en alguna época se apartaron de los saduceos por estar enseñando falsedades, ahora ellos están siendo falsos. Esto nos sorprendería a nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros salimos de algunas denominaciones idólatras, muchas veces decimos, estas denominaciones están equivocadas, erran, todo, ¿no? Nosotros éramos la mayoría de algunas denominaciones erradas. Pero nunca nos ponemos a pensar de que tal vez nosotros también ya estemos errando, de que seamos errados. Como soy alguien que estudió tanto tiempo la Biblia, creo que tengo siempre la razón, que lo que yo creo es la verdad. Y cuando escucho algo que medio no me agrada, ya empiezo a meterle ahí, seguro que de Satanás está haciendo estas cosas. Por eso hay que estar bien seguro si realmente lo que están haciendo las personas es de Satanás o no. Por eso yo le di argumento. ¿Cómo podemos decir que este hombre que está sanando a este ciego, mudo y endemoniado, no es de Satanás? Hemos visto los textos que comprueban quién haría tal cosa.
el descendiente de David. Y algunos estaban dándose cuenta, pero como los líderes religiosos de ese sector del fariseísmo, porque había otros fariseos que sí entendían el mensaje, como Nicodemo. ¿Se acuerdan que le dijo Nicodemo a Jesús cuando lo encontró? Sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que hace no puede hacer alguien que no venga de Dios. Un fariseo que entendía esto viene de Dios. Pero estos fariseos, ¿por qué no entienden así? Orgullo de corazón. No es porque no está claro. El orgullo te deja ciego. No querés ver lo que está viendo. Entonces sos ciego, ¿no? Sos ciego en el corazón. No querés decir lo que está realmente aconteciendo. Sos mudo entonces. No querés caminar como Dios realmente te está mostrando que tenés que caminar. Sos un cojo espiritual. Este echa los demonios por Belcebú. Dice, Belcebú era el dios de las moscas, ¿no? ¿Saben? Ya les conté cómo se adoraba a ese dios. Se hacía ahí popó. Y después se daba una vuelta, y después hacía popó. Ya lleno de moscas estaba ese Dios. Se le ofrecía sacrificios también. O sea, el Dios más asqueroso que hay. Con ese le compararon. Ni siquiera con algún Dios decente. ¿Okay? El peor. Es tan maleducado que son. De tan irrespetuoso. Nunca vemos que Yeshua les maltrata ni le falta el respeto a ellos. Pero ellos sí. Son realmente, el corazón de una persona pichada es capaz de decir cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dice también, nosotros no somos nacidos de fornicación? Ahí realmente ellos le estaban queriendo hacer entender, hay una historia sobre vos que cuenta que realmente tu papá es un soldadito romano. Así hay una historia, eso le querían hacer entender. Eso es una historia inventada, pero ellos le estaban como declarando que vos sos nacido de fornicación. No vaya a querer hacerte aquí el santito. Hablan cosas que ni no saben, pero atacan, acusan. Porque ya Yeshua les superó en la Biblia, en la palabra, en la escritura. Entonces ya empieza a buscar otros problemas. Bueno, ¿qué más dice aquí? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, fíjense cómo con tanto respeto él le habla, ¿no? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá y redondeen ahí su reino? Quiere decir que Satanás también es un reino. Él está tratando de establecer también desde hace años y siglos su reino en esta tierra. ¿Es cierto o no es cierto? Él también está queriendo poner, hasta puso su semilla, su simiente, sus leyes, su sistema, y quiere establecer su reino acá. Entonces, ¿cómo él va a dividir, va a sacarle a sus súbditos que están gobernando para él? Eso no tiene lógica. La lógica hace entender que un demonio no le va a destrozar a otro demonio. Si son cuates, si son amigos, si son del mismo bando. No puede ser. ¿Ustedes no pueden darse cuenta de eso? O sea, nosotros también podemos pensar, un hombre que es del demonio no puede liberar demonios a una persona. Y ahí va a salir muchísimos pensamientos. Entonces esa gente que echa demonios son de Dios. Son de Dios. Y uno, yo he visto una persona, ¡ah! Y de fuera Satanás, y el demonio se fue. Así. Nosotros no podemos decir si es o no es cierto. No nos atrevamos nunca a decir, no, este hombre es un satánico y está echando por el poder del demonio a este demonio. No tenemos que hablar de esas cosas porque podemos estar errados, ¿no? Pero sí podemos saber una cosa. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta persona que está echando los demonios? ¿Quién es? Por eso, ¿qué dijeron ellos cuando él estaba echando los demonios? ¿Qué dijeron la gente? ¿Qué preguntaron? ¿No será aquel? Ellos no es que se impactaron tanto, solamente, o sea, se impactaron, ¿no? Pero inmediatamente le viene, ¿quién es este? El descendiente de David, el que tiene que restablecer las 12 tribus de Israel. Entonces, si este que está echando demonios es realmente el que dice la Biblia, tiene que ser el que tiene que restaurar a Israel. El que tiene que confirmar otra vez los pactos. El que tiene que establecer a las 12 tribus perdidas. Ese tiene que ser. Si no es ese, es un exorcista ambulante. ¿Y eso existía en esa época? Existía.
Exorcista ambulante. ¿Qué es un exorcista? Alguien que aparentemente libera demonios. Digo aparentemente porque la verdad no le liberaba de los demonios. Simplemente le exorcizaba, le hacía así como parecer que el demonio se fue, pero siempre estaba ahí. Hacía todo un show ahí y la gente pensaba que tenían poderes. Entonces, miren lo que le dice Jesús ahora. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí hay medio algo raro, ¿no? Ustedes cuando leen, ¿qué dice ahí? ¿Por quién los echan vuestros hijos? O sea que Jesús está queriendo hacerle entender, o sea, está queriendo decir que los hijos de los fariseos, los hijos acá se entiende como discípulos o estudiantes, alumnos, no son sus hijos. Los hijos, los estudiantes, los discípulos de los fariseos echan demonios. Entonces, ¿por qué acá se sorprendieron ellos cuando él estaba haciendo esta acción? Si ya hay luego quienes echan demonios. ¿No les parece medio raro este texto? Así cuando encuentran textos que medio que no cuadran, es cuando tenemos que recurrir a otras versiones. Otras versiones más detalladas. Y en este punto es donde funciona muy bien la versión de el que escribió Mateo en hebreo. ¿Se acuerdan? Shem Tov. En el libro de Shem Tov, que fue traducido al hebreo en época 1500, por ahí, está escrito, ¿por qué no los echan vuestros hijos? ¿Por qué vuestros hijos no lo echan? Y acá dice, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Dice, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Y en Shem Tov dice, ¿por qué ellos no pueden echarlos? Dice, ¿por qué ellos no pueden sacarlos? Si es que yo echo por Belcebú y sus hijos, sus discípulos, supuestamente por la enseñanza que ustedes le dan, ¿por qué ellos no hacen que los demonios desaparezcan? A ver, explíquenme. No sé si me entienden, ¿no? Yo le estoy echando por Belcebú, pero sus hijos, o sea, sus discípulos, que están ustedes enseñándole a liberar a la gente, ¿por qué no pueden sacar a los demonios de sus corazones? Por una razón. Ellos no son quienes tienen que restaurar Israel. O ellos no están restaurando Israel. Ellos son negociantes, exorcistas ambulantes. ¿Se acuerdan cuando el exorcista ambulante le habló al demonio? Te conjuro en el nombre de Yeshua, quien predica Pablo. Dijo. Así dijo, ¿no? Porque ellos veían que Pablo sí liberaba a las personas de los demonios en el nombre de Yeshua. ¿Y por qué Yeshua? Porque ¿quién era Yeshua? Él era el que iba a restaurar a las 12 casas de Israel. Él que iba a traer otra vez la Torah en el corazón de las personas y el que iba a limpiar el pecado de la humanidad. Él era el que iba a solucionar el problema a la gente, por eso él tenía el poder para sacar a esos demonios que son enemigos de Dios. Sacar la locura, ¿se acuerdan de Deuteronomio? Que el pueblo por no obedecer la palabra le había entrado locura, le había entrado ceguera, le había entrado mudo, había estado, ¿cómo se dice? Nervioso, desamparado, loco, porque no obedecía la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua está trayendo? Restauración, confirmación de la palabra. Está volviendo a darle la palabra al pueblo. Entonces, la lógica dice que los demonios van a empezar a volar, a correr. Mateo capítulo 8. Jesús sana a la suegra de Pedro. Mateo capítulo 8, desde el versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y qué dice ahí? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo les echó fuera? Con la dabar, con la palabra, compartiendo lo que dice la Torah, la escritura. Los demonios corrían, rajemos de aquí, volemos de acá. Deuteronomio 18, vamos a mirar un ratito. Deuteronomio 18. Hay una advertencia también para el pueblo que no fue cumplida.
Deuteronomio 18, 9. ¿Por qué los demonios tenían poder sobre el pueblo? Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, dice. Primer punto, no vas a aprender a hacer lo que ellos hacen. Después, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estas eran prácticas que se hacían en la tierra de Canaán y era inducida por demonios, por espíritus. Los espíritus eran lo que le daba a la capacidad a esta gente de hacer todas estas cosas. Y cuando vieron los israelitas, querían copiar también. Entonces ellos se pegaron de esos demonios. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto tu Dios. Dios no le permitió consultar a espíritus ni hacer ninguna de estas brujerías al pueblo de Dios, sino que vivir conforme a la palabra. Bueno, después, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Arriba hablaba que Satanás no puede estar dividiendo su reino, porque yo soy el que estoy echando los espíritus con el poder de Dios, con el poder de la palabra. Quiere decir que estoy peleando realmente con su reino. Estoy haciéndole guerra al reino de Satanás. La pregunta: si Yeshua le está haciendo guerra al reino de Satanás, liberando a estos demonios que ellos tuvieron por causa de su desobediencia, ¿por qué estos fariseos están acusándole de ser servidor de Belcebú? ¿Quiénes son estos fariseos? ¿Siervos de quiénes son? ¿Por qué no pueden ver ellos que Él es el que viene a liberarles de estos demonios que está queriendo implantar su reino también en esa tierra? Porque ellos son sus siervos. Ellos están defendiendo su reino. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué la persona rechaza la obra de Dios, la escritura? Porque su rey, su príncipe, su Dios de este siglo le está empujando. Tenemos que defender nuestro reino. Ahí sí se ve una lucha verdadera, ¿o no? Una lucha entre reinos, entre establecer poderes. Aquí el diablo no quiere que se establezca el reino de Dios. Y ustedes son súbditos suyos. Sí le está hablando. Pero Jesús hablaba con más suavidad, ¿no? Con delicadeza, ¿no? No usando tantas palabras. Después va a exagerar un poco acá más abajo. Ya le van a poner furioso ya. Ya le va a dar con todo ya. Bueno, versículo 29. Porque ¿cómo puede cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El hombre fuerte, nosotros ¿cómo entendemos al hombre fuerte? Está dando un ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a entrar en la casa de una persona poderosa para gobernar, para dominar, si primero no le sujeto, no le someto? Entonces, no simplemente está hablando de entrar como en una casa, un ejemplo, sino está hablando de la persona. ¿Cómo voy a poder ganar el corazón de esta persona si primero esta persona no es sujetada bajo mi autoridad, bajo mi poder? No sé si me entienden. Si ustedes no quieren someterse, porque le está hablando ahí a los fariseos, si ustedes no quieren someterse a mi autoridad, si ustedes no quieren someterse a mi poder, si yo no lo someto a mi poder, ¿cómo puedo gobernar acá? ¿Cómo puedo dominar este lugar? Entonces, ¿quién sería el hombre fuerte? El que se resiste a aprender el corazón de Dios. El que se resiste a entender la voluntad de Dios. Ese es el hombre fuerte. El hombre que no quiere dejar que Dios gobierne su vida. Bueno, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Qué serían sus bienes de este hombre fuerte? ¿Qué hay que quitarle a este hombre fuerte para
poder dominar su vida. Y aquí vamos a entrar en un texto, pero solamente les voy a hacer recordar, ya que ustedes conocen la Biblia, el rico y Lázaro. El rico tenía mucho poder, tenía muchas cosas. Finalmente, cuando estuvo en la presencia de Dios, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me refresque la lengua. Y le dijo a Abraham, hijo, eso no se puede. Además, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra y Lázaro males. Vos tuviste todo lo que quisiste en la tierra. Nadie te podía decir nada. Vos te jactaba por tus bienes. Te jactaba por todo lo que tenía. Nadie podía tocar tus cosas. En síntesis, vos eras un hombre fuerte. Vos eras un hombre poderoso. Yo no pude saquear nada de tu vida. Pero Lázaro no tenía nada. Lázaro fracasó. ¿Se acuerdan del hijo pródigo también? ¿Cómo el hijo pródigo pudo entender qué estoy haciendo aquí? Fue saqueado, engañado, quedó mal y ahí pudo darse cuenta de dónde estaba la bendición. Igual el hombre judío, el buen samaritano, que fue asaltado, saqueado, le dejaron ahí medio muerto. Entonces podían salvarle, podían ayudarle. Cuando el pueblo se resiste a Dios, cuando el hombre se resiste a Dios, Dios no puede tocar sus bienes, su vida, su pensamiento, ni su corazón. Entonces no puede liberarle. No sé si me entienden, ¿no? Este es el hombre fuerte. Y sus bienes, que son su pensamiento, sus cosas, su sharecoí, yo no necesito de nadie. Yo decido lo que hago con mi vida. Yo sé lo que me conviene a mi vida. Yo sé, todo ese es el hombre fuerte. Bueno, Jesús tiene que entrar a saquear si quiere rescatar a esa persona. Eso es lo que está haciendo ahora. Estoy entrando acá, estoy tratando de amarrarle a ustedes, estoy tratando de saquear todas esas cosas que le ha causado división, le ha causado confusión en su vida para poder establecer mi reino. Eso Él está queriendo hacer. Pero si ustedes no me dejan. Porque ¿cómo puede? Ya leímos eso. Y entonces podrá saquear su casa, dice. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, dice. El que no está de acuerdo con mi sistema, con mi manera de actuar, está en mi contra. Es igual que decir, no, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia, pero no estoy de acuerdo con muchas de los términos de la palabra que está escrita acá. Claro, nosotros nos basamos y nos justificamos con decir, esos son palabras del hombre, del pastor, el pastor cree así. No, pero hay que ver si la Biblia dice así. Antes de decir el pastor cree así, hay que ver si la Biblia dice así. Hay que ver si lo que el pastor está diciendo que es, concuerda con la Biblia. Y ahí se puede decir, no concuerda con la Biblia, por lo tanto el pastor cree así. Ahí sí pueden usar el dedo acusador. No se animen a decir, eso cree el pastor nada más, antes de haber comprobado si está o no está escrito así. Y si descubren que está escrito así o que no está escrito así, ustedes tienen la obligación de demostrarlo. No pueden quedarse callados tampoco, porque si se quedan callados son cómplices del diablo. ¿Entienden? Es directo. El que conmigo no es, ese es mi contra, dice. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si vos no podés recoger los frutos que Dios está preparando, los está tirando todo por ahí. Bueno, ya directamente le está diciendo, si ustedes no pueden aceptar esto, ustedes no están conmigo, son enemigos de la palabra. Dice más, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Rechazar la palabra. Yo puse aquí entre paréntesis. Rechazar la palabra. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu? Rechazar. Fíjense que Jesús dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado, y está aclarando, no les será perdonado. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu? El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Lo que le ha ungido a Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo. Por cuanto me ha ungido, dice. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar vista a los ciegos. Eso era el Espíritu.
Entonces lo que él estaba haciendo era lo que la escritura decía. Lo que él estaba cumpliendo era lo que la palabra estaba mencionando. Entonces, si contra él vos hablas, si a él le decís que vos me parece que naciste de fornicación, vos sos Belcebú, si a él vos le ofendés, no hay problema. Se te será perdonado. Dice. Pero si vos rechazás lo que él está haciendo, que está escrito en la Biblia, que dice la Biblia que va a ocurrir, ahí ya no tenés perdón. ¿Por qué? Porque eso es aceptar el reino. Y si vos estás rechazando su acción, la obra que está haciendo, vos estás rechazando el reino. Y si el reino rechazás, ¿a dónde te va? A lo contrario del reino. ¿Cómo se te puede perdonar? Entonces, si son contrario al reino. Eso hay que entender muy bien. Entonces, por eso dice, no le será perdonado, porque está afrentando contra la escritura, contra lo que dice la palabra. Por eso hay que tener cuidado de decir, esto sí, esto no, esto vale, esto no vale. Hay que tener mucho cuidado, porque vos podés estar menospreciando lo que Dios dijo que hay que hacer o que hay que creer. Pues hay que tener mucho cuidado en este punto. Menospreciarle al pastor, al hombre, a los hermanos, se te puede perdonar. Pero menospreciar lo que dice la escritura, dice la Biblia, no tiene perdón. Y dice más, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, dice. ¿Y cuál es el siglo venidero? El reino. El Olam Abba. El Olam Abba. El reino venidero. Eso era muy conocido para los judíos. Los judíos entendían que venía un reino donde iba a establecerse toda justicia. ¿Por qué dice ni en ese siglo? Porque este siglo es el siglo donde se va a establecer todas las obras de Dios, toda la manifestación de Dios. Y si vos aquí rechazaste, tu corazón aquí rechazó, es seguro que vas a rechazar también en ese momento. Así está explicando aquí. Jesús dice así. Él cree así. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Vamos a él. Padre Abraham, envía a mi casa, por favor. Tengo 5 hermanos para que les testifique y no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice él? Señor, hijo, ahí a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Moisés, los profetas. Moisés, los profetas, no se olviden. ¿Qué dijo el rico? No, Padre Abraham. Ellos no van a escuchar a Moisés, a los profetas. Pero si alguien hace un milagro, una manifestación, algo increíble, sí van a escuchar. ¿Y qué le dijo Abraham? No. Si a Moisés y a los profetas no escuchan, y atiendan muy bien esto, porque el que se va a levantar los muertos es el mismo Yeshua, el que se levantó los muertos y estuvo 40 días y se presentó ante más de 500 personas, igual algunos no le creyeron. Igual algunos no creyeron. Quiere decir que las personas que dicen, no, yo a Jesús sí le creo, pero a Moisés y los profetas no, es falso. Si vos no crees en Moisés y los profetas, no crees en Jesús. El mismo Jesús dijo así. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creéis a sus escritos, tampoco creeréis mis palabras. Porque Moisés dijo que Dios le va a levantar un profeta, igual que yo, que le va a hablar palabras. A él tienen que oír, y el que no le oyere, le pedirá cuenta. Y Pedro dice, será desarraigado. Si a él no le escuchan. Entonces esa es la profecía. Ahora ellos no le están escuchando. Moisés le dijo a ellos que tienen que escuchar al que haga estas manifestaciones, al que hable las cosas que yo hablé. Quiere decir que Yeshua nunca va a hablar cosa opuesta a lo que dijo Moisés. El día que Jesús hable algo opuesto a Moisés, se convierte automáticamente en falso profeta. No hay que oírle para nada. Así que él jamás va a hacer eso. Pablo tampoco hizo eso. Nunca he predicado nada que no esté en la ley, en los profetas y en los salmos, dijo. Nunca he dicho nada. Pero la gente utilizaba en ese tiempo, este es un transgresor. Claro, porque es diferente las interpretaciones humanas, la creencia del hombre, lo que los rabinos metieron como ley, la pluma mentirosa de los escribas, dice, que se puso ahí, se le agregó. Entonces cuando vos predicas la verdad, la pluma mentirosa tiene su agregado y va en contra de esa mentira y voy a pensar que te está hablando en contra de la palabra. No es la palabra lo que hablan ellos. Porque vos estabas acostumbrado a escuchar la pluma mentirosa de los escribas, ahora cuando se te va la verdad, te parece que es mentira.
Así está mencionando. Por eso se puede ser rebelde, hablar contra las personas. Pero cuando Dios te revela su palabra, cuando Dios te muestra su escritura, quiere decir que te está queriendo abrir el corazón. Quiere decir que te está queriendo dar una oportunidad. Quiere decir que está queriendo que sea parte de su reino. Y si vos rechazas eso, quiere decir que no tenés perdón. Simplemente porque Él te está dando la oportunidad, te está abriendo las puertas y vos le estás diciendo, no, no, Padre Abraham. Sí. A cualquiera que le dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Eso ya es fácil de entender, ya explicó Jesús. Árbol representa a la persona. Una persona, si tiene el corazón de Dios, saca lo correcto. Una persona, si no tiene el corazón de Dios, saca lo incorrecto. ¿El fruto se conoce? No, porque por el fruto se conoce el árbol, dice. Cuando vos ves el fruto, este árbol de manzana. ¿No ves este fruto? Si no conoce la manzana. Este árbol de pera, si conoce el fruto. Generación de víboras. ¿Cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Le pregunta. Ahora, acá le dice generación de víboras, y ahí suena ya. Hasta acá era Jesús muy respetuoso, ¿no? Pero parece que entró en shock, en crisis. Y no es que es tanto así. Nosotros siempre pensamos que habrá dicho generación de víboras. No. ¿Qué quiere decir generación de víboras? Le está queriendo recordar de dónde sale el que se opuso desde el comienzo a Dios, desde el principio. Y por eso, para entender esto, vamos a ver un texto, San Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. A ver qué dice ahí. Ahí les aclaró detalladamente. Juan, capítulo 8, versículo 31. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, fíjense lo que le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Recuerden de qué tienen que ser libres, de sus bienes, de sus pensamientos, de ese Dios de este siglo. Entonces, ¿qué le puede hacer libre de ese Dios de este siglo? La verdad, la palabra, si permanecen verdaderamente. Jesús le respondió, le respondieron linaje, y acá empieza el orgullo. Ustedes se van a dar cuenta cuando una persona que dice que cree, pero le toca sus pensamientos, sus bienes, sus propiedades, sus tesoros ocultos. Y Jesús habló ahí en San Mateo 12 de tesoros, ¿no? Si tu tesoro es celestial, va a salir cosas celestiales. Si tu tesoro es terrenal, va a salir cosas terrenales. Vos te vas a oponer cuando alguien quiere intervenir tu tesoro con las cosas celestiales. Dice, le respondió, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos se sienten que son siempre espirituales. Yo soy espiritual, yo tengo a Dios, yo no necesito que nadie me diga que estoy mal. Esa es la respuesta. Bueno, está bien. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y jamás yo voy a saber si hago pecado si no conozco qué es pecado. ¿Y qué es pecado? Según la definición bíblica. ¿Cómo dijo Daniel que el pueblo había pecado? ¿Por qué dijo Daniel que el pueblo había pecado? Hemos transgredido tu ley, no hemos guardado tus mandamientos, no hemos hecho lo que dice tus mandamientos. ¿Qué dice Primera de Juan que es pecado? Transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces, si yo no conozco la ley de Dios, ni no quiero luego conocer, ni no me interesa, ¿cómo voy a saber si no estoy pecando? ¿Cómo voy a saber si soy libre? ¿Cómo voy a saber si realmente yo soy linaje de Abraham? Voy a vivir siempre en engaño, en falsedad. Bueno, esclavo es del pecado, dice. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Si el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Acá está la definición. Pepe yapola pende tú ajeía. Se haya pola se tú ajeía. Y ellos están diciendo que somos linaje de Abraham. Ahora, ¿cómo podemos distinguir
quién dice la verdad. ¿Cómo podemos? No, él puede decir la mentira. ¿Cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos decir que Jesús está hablando lo que su Padre dice? ¿Y cómo sabemos nosotros que lo que vos decís tu Padre te mandó decir? ¿Cómo podemos probar eso? Texto. Ay, tráiganme texto. ¿Cómo podemos probar que lo que ellos hablan no viene de Dios? Porque ellos salen de su deseo, de su corazón. Y fíjense lo que dice acá. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, ¿qué dice ahí? Las obras de Abraham haríais. ¿Ellos? ¿Qué hizo Abraham? Abraham tenía la fe en la palabra. Abraham guardó los mandamientos de Dios y le enseñó a sus hijos, dice la Biblia. Abraham hizo lo que Dios decía. Haz esto, vete allá, ven aquí. Ellos no hacen eso. Ellos no obedecen a Dios. Ellos hacen lo que ellos creen que es correcto. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ya empiezan ellos a tirar ahí su veneno. Él está hablando de escritura y ellos le están atacando a los rumores que hay acerca de él. Oye, oigo que de Pesaguay nace Hawái. Ya empiezan a tocar la vida personal de alguien. No hay que tocar la vida personal de una persona, ¿no? O por lo menos los rumores que se dicen. Si hay cosa confirmada, puede ser. Si vos estás seguro. Y aunque haya sido así, ¿qué culpa tiene? Ya ha sido así. Pero claro, nosotros sabemos que eso jamás ocurrió. Pero miren lo grosero que son ellos. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Y por qué le dice me amaríais? ¿A dónde está escrito en la Torá o en la Biblia, en la parte que hay que amar a alguien? La Biblia dice, si ustedes fueran discípulos de Dios, aprendices de la Torá, de la Escritura, tendrían amor hacia su prójimo. Pero ahora ustedes quieren matarme, me aborrecen, me odian. Yo no veo el amor de Dios en sus corazones. Ustedes no son de Dios. Se está comprobando otra vez por la Torá que ellos no son de Dios. Porque no entendéis, versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice. Cuando alguien habla, no entiendo lo que este dice, porque no quiere escuchar. Cierra su oído. No quiero. No es así. No voy a escuchar. Así hacen. Entonces no puede entender de qué está hablando. Le parece todo inglés. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Los deseos de vuestro padre, atiendan muy bien. ¿Cuáles son los deseos del diablo? ¿Ustedes conocen los deseos del diablo? ¿Saben cuál es su deseo? Si no saben, ¿cómo pueden saber si no están haciendo lo que él quiere? ¿Cómo pueden saber si no están haciendo lo que a él le agrada, no lo que a Dios le agrada? Debemos conocer. Y los deseos del diablo es siempre ir en contra de la Escritura, oponerse a la palabra y crear conflicto contra la palabra. Ese es su deseo. Eso es lo que ha hecho siempre. Y es padre de la mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué quiere decir redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar de que yo he transgredido la Torá? Si él hubiera transgredido el día de reposo, si él hubiera faltado alguno de los mandamientos, ellos tendrían motivo para acusarla. Claro, la vez pasada vos quebrantaste el día de reposo, ¿le hubieran dicho o no? ¿Cómo te vas a atrever a decir, ¿tienen ustedes algo para acusarme de que yo he cometido algún pecado? ¿Puede hablar alguien si no ha hecho nada? O sea, si ha hecho, no va a atreverse. Y ellos inmediatamente le sacarían. Pero, ¿por qué él habla así? No había, y ellos no le dijeron. Porque nunca él transgredió el día de reposo. Lo que transgredió fue su interpretación. Y si ellos le atacan con su interpretación, ahí va a ser más prueba todavía de que son falsos. Y este es el texto terrible. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando no me interesa escuchar las palabras de Dios, es una sola respuesta que Jesús me da a mí. No soy de Dios. No hay otra respuesta.
Bueno, volvamos a Mateo. Quedamos en generación de víboras. Bueno, entonces, el versículo 33 decía, haced pues el árbol bueno y su fruto bueno, y haced árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que sale de sus corazones, es lo que ustedes están diciendo. Cuando ellos dicen, este es por el príncipe de Belcebú, hace esas cosas, porque hay odio y rencor en su corazón. Por eso quieren demasiado buscar algo contrario. Así le dice. El hombre bueno, y acá miren lo que dice acá, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Quién es el hombre bueno que del corazón saca buenas cosas? Del buen tesoro. ¿Qué es el buen tesoro? El buen tesoro es el reino de los cielos. El hombre bueno cuando habla, ¿qué habla? Habla cosas del reino, habla cosas de la escritura, habla cosas de las promesas de Dios. El hombre malo, del mal tesoro, bienes terrenales, pensamientos del hombre, pensamientos del mundo, saca malas cosas. Habla cosas que no tienen nada que ver con el reino. Se aparta del reino, se aparta de la verdad y se va más a lo terrenal. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda cosa exagerada, falsa, que hablen, no, aquí tranquilo, digan nomás todo lo que quieran decir, pero allá se le va a pedir cuenta. Y el versículo 37 es importante. Con esto termino. Y porque es el último versículo que vamos a compartir hoy también. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Aquí otra vez medio que no suena tan bien. Por eso yo también recurrí a la versión antigua, y ahí dice por tus obras. Porque por tus palabras serás justificado y por tus obras serás condenado. Quiere decir, por lo que vos decís, si hablas correctamente, vas a ser justo, ¿no? Pero si no haces lo que hablas, vas a ser condenado. No sé si me entienden, ¿no? Vos podés hablar, sí, la palabra, hermanos, hay que creer en Dios, hay que ser uno en Dios, hay que ser unidad de hermandad, la hermandad entre hermanos, hay que amarnos. Pero el hecho, la actitud que mostrás es egoísmo, orgullo, altanería, etcétera, etcétera, etcétera. Eso Dios va a mirar. Dios no está mirando qué bueno sos para alabar a Dios con tu labio. Dios está mirando qué bueno sos para demostrar lo que está hablando con tu labio. Y por esas cosas vas a ser condenado. Así está escrito aquí. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús.